Muy buenos días, les habla Jairo Cárdenas, ingeniero mecánico. En esta oportunidad vamos a mirar el circuito eléctrico de potencia para una inyectora y la fuente de corriente continua. Aquí tenemos en la red las tres fases R, S y T y un neutro, a partir de la cual tenemos una ruta aquí hacia el motor, tenemos aquí una ruta hacia una resistencia calefactora y aquí hacia otra resistencia calefactora. Otra para tener una fuente preferible de alterna, preferiblemente de 110 a 115 voltios. Y acá en derivación, una fuente de corriente continua, que preferiblemente o que una de las más comunes o la más común es la de 24 voltios DC, es decir, sobre este positivo más 24 y aquí 0 voltios. Entonces miremos cada uno de los elementos que la componen. Aquí tenemos un breaker trifásico cogido de cada una de las fases, es de operación manual y su oficio es proteger al motor contra cortocircuitos, básicamente contra circuitos. Lo llaman taco o breaker o pastilla en algunas partes. Y los hay tripolares, también los hay bipolares y los hay monopolares también. Continúa aquí a un contactor. Los contactores son los elementos que cuando reciben en la bobina, en los dos bornes de la bobina, recibe el voltaje el voltaje para esa bobina, lo que hace es que forma un imán, un magneto que atrae los contactos, los hace girar sobre estos puntos de Gauss y los cierra y continúa la corriente hacia el motor. Pasa por el térmico, que es un protector también por temperatura del motor, y aquí llega el motor y prende el motor. Igual pasa con los calefactores, que normalmente son resistencias de abrazadera, que abrazan el cañón y que están operadas por el contactor correspondiente, es decir, un contactor que cuando recibe la señal cierra estos contactos y calienta, protegidas por un breaker bipolar en este caso. Y acá también tenemos una fuente de corriente, una salida de corriente alterna. En este caso pues tenemos aquí cogido al neutro y aquí lo tenemos, aquí está agarrado aquí a una fase. Tenemos aquí los 110 voltios. De ahí podemos sacar en derivación para una fuente de corriente continua, pues las estándar comerciales, y tendríamos acá los 24 voltios. La razón de ser del breaker es para proteger contra el cortocircuito, básicamente. Y la razón del térmico acá es para proteger contra temperatura. Significa esto que pues un devanado o una de las bobinas puede calentarse, o un motor se puede calentar por arrastre mecánico, por cualquier circunstancia, y aunque no esté llegando al límite del amperaje de la capacidad del motor, sí está generando calor y sí es un problema. Cuando ese calor excede cierto límite, entonces este térmico dispara un contacto que hace que pare el motor. Ahora bien, estos contactores pues son pesados. Por ejemplo, pues en un motor pequeño pues no es importante, pero estos contactores son elementos relativamente grandes en motores de alta potencia, y después de 20 caballos pues hay que tener contactores con arrancadores de estrella triángulo y con otros elementos que hacen que sea más aconsejable que estos contactores de potencia para motores sean operados por corriente alterna.
La corriente continua, pues como son tan pesados y hay que hacer fuerzas resortes y eso, no se confía mucho y la mayoría lo que hace es que para estos tienen corriente alterna y para el resto de válvulas, el hidráulica y etcétera, se utilizan los 24 voltios de corriente continua. En este caso, por ejemplo, hemos escogido acá que de esta fuente, suponemos unos 110 voltios o 115 voltios, marcados con el 1 y el 3, aquí tenemos el neutro con un 1 y aquí tenemos el 3. Aquí tenemos la bobina del motor, es decir que cuando le llega por este lado el neutro y cuando llega por este lado el número 3, se energiza esta bobina, y esta bobina es esta misma, la del motor, de tal manera que cuando se energiza cierra los contactos y el motor arranca. En este caso lo tenemos aquí con un contacto en manual. Normalmente las inyectoras operan en sistema manual, automático o totalmente automático. Lo que se quiere acá con este contacto es evitar que se vaya a pulsar el arranque, el start, con la máquina en automático, lo que podría ser peligroso. Si prende la bomba y por alguna circunstancia el PLC o algún elemento de control está activado, pues la máquina simplemente arranca a donde esté y eso puede ser peligroso. Entonces se quiere asegurarse de que el operario pulse el start teniendo el botón del tablero en operación manual, no automático. Es decir, si no está en operación manual, este contacto está abierto y por lo tanto al pulsarlo no pasa nada, no le prende. Si el hombre pasa este contacto, lo pasa a manual, entonces le cierra acá. Y entonces cuando pulsa acá, ¿sí? Ya la corriente pasa aquí, pasa por este que es normal cerrado, que es el stop, llega aquí. Este contacto que es el térmico es operado por este. Como no hay sobrecalentamiento, él está cerrado y por lo tanto llega acá. Y cuando recibe los dos, opera el motor, arranca el motor. Una vez que arranca el motor, este contacto M lo opera también este motor. Es decir, esta bobina. Es decir, que esta bobina opera los tres contactos para arrancar el motor y además tiene otro más, que es este, y lo cierra. De tal manera que ahora la corriente puede circular por este lado, así. Entonces ahora, pues, el operario simplemente quita el dedo. Al quitar el dedo esto se abre, pero ya el motor no se apaga, porque ya la corriente no va por acá, sino va por este lado. Ya se cerró acá. Y el motor se mantiene prendido. También ya la puede sacar de manual y la puede poner en automático y puede operar la máquina en las condiciones que se quiera. Pero ya no es necesario que esté todo el tiempo en manual porque ya la ruta es esta. Esto simplemente es un bombillo que atestigua de que el motor, que la señal de arranque, la señal de start está o que siempre está retenido. Este contacto se llama de retención, no, lo llaman de retención. Este lo ponemos aquí aparte fuera del control por una razón, y es que en la mayoría de los casos, cuando las inyectoras están controladas por PLC o simplemente por cualquier tipo de control, a veces si el control falla o si el CPU falla o cualquier cosa, es necesario tener la capacidad de por lo menos prender la bomba. Es decir, cuando hay emergencias, cuando se queda un molde cerrado, cuando se bloquea la máquina, es decir, hay que tener la capacidad esta de poder prender la bomba sola, sin el control del automatismo, sino sola.
para poder solucionar algunos problemas que son muy difíciles de solucionar cuando cuando dependen del control automático, del automático, y a veces ese de pronto puede fallar. Entonces se quiere que el arranque de la bomba sea externo a los controles automáticos, sino con un cableo simple, pero que permita prender la bomba y de pronto accionar las válvulas manualmente para solucionar problemas. Es por esa razón. Ahora bien, hablando acá de los calefactores, esas resistencias de abrazadera detectan la temperatura por esta termocupla. Esta termocupla le cuenta al controlador de temperatura o al PLC en qué rango está la temperatura. Y entonces, de acuerdo a eso, el controlador le dice a esta bobina que se energice o no. Si se energiza, calienta, pasa acá la corriente y calienta la raíz. Y si la suspende, pues deja de calentar. Entonces, ese procedimiento de apagar y prender y apagar y prender, dependiendo de cuál es la temperatura que se quiere, es lo que hace el controlador de temperatura o en el PLC. Ahora hay funciones como la PID, que simplemente lo que hacen es apagar y prender para que no se pase la temperatura. Ni se baje tampoco mucho, es decir, que mantenga, digamos, muy cerca de lo que quiere la gente, la quiere el operario, es decir, que busque la temperatura sin pasarse ni estar haciendo oscilaciones muy bruscas. En eso consiste el control de la temperatura. Ahora bien, aquí en el control, esto pues es para arrancar la bomba. Pero el control en sí, para los PLC sobre todo, es en corriente continua. Y tenemos aquí la fuente de corriente continua. Y es el más común, los 24 voltios DC. Podría hacerse, y de hecho en alguna época se hicieron todo con corriente alterna. Pero tiene varias ventajas la corriente continua. Les doy dos ventajas importantes de la corriente continua. La primera es que a 24 voltios DC usted puede manipular los cables aún sin guantes y no pasa nada. No lo coge la corriente, no lo sacude la corriente. Mientras que a 110 sí es peligroso. En segundo lugar, el corto en 110 pues es mucho más peligroso que un chispacito que sucede a 24 voltios DC. Y una muy importante es que las solenoides hidráulicas se comportan mejor con 24 VDC y la mayoría o muchas están construidas así con solenoides a 24 voltios. Y es que la corriente alterna tiene un problema. Cuando se energiza una solenoide y no logra enclavar perfectamente, hay un problema que se eleva la corriente, llaman corriente de enganche o de acople o inrush. Y si no logra la posición, si está medio trabada la válvula, si tiene algún desgaste, si tiene alguna suciedad, alguna cosa que la traba, la probabilidad de que esa corriente alta se mantenga, porque pues ella baja, pero cuando termina de acomodarse en su acoplamiento magnético, pero si no es capaz de entrar porque se le enreda con algo, pues esa corriente se mantiene altísima y generalmente necesita protecciones especiales las solenoides porque las quema. Mientras que en corriente continua, pues simplemente mantiene energizado, pero la corriente no se eleva. Y entonces, pues probablemente la válvula fallará, pero no se quema.